Muy buenas a todos y a todos. Un nuevo programa de Alderiques de Asturias Televisión. Hoy vamos a dedicarle el nuestro programa de lo que es el proceso a los órganos de dirección de Podemos en sesión. Para ello vamos a contarnos nuestros estudios con los tres candidatos que algamaros más sofitos. Pero antes de entamar, vamos a hablar concretamente de los premios Andrés Solar, que todos los años concede la Xunta por la Defensa de la Lengua Asturiana. Carlos Pulgar, el so vocero, tuvo con nos y contónos lo que va a seguir darreo. Efectivamente, yo creo que este año, además eso, fue una cifra muy importante, joder, yo creo que 30 años, parece que no, pero yo creo que es importante, pues bueno, que siga xuntándose la gente a recordar a este home que luchó por asturiano, que escribió en asturiano y tal, y también, pues bueno, también queríamos agradecer, sobre todo especialmente, la presencia a lo largo de todos estos años de la familia de Andrés, que estuvo ahí en todas las ediciones, que va a estar este día, y que bueno, ellos son también una parte muy importante de los premios y una parte muy importante del movimiento reivindicativo. Tú pues velos siempre aparte en el acto, en muchos otros actos reivindicativos, Namani y en otros sitios, y entonces es importante, digamos, hacer este reconocimiento porque bueno, y convirtiéndose casi en una especie de saga familiar de la reivindicación del asturiano, que es importante mantener la memoria y sobre todo eso, para lo que significa proyectarla para el futuro. Sí. Claro, la gente más nuevo y tal, incluso bueno, muchos de los que somos ahora miembros de la Xunta y tal, pues claro, no tenemos conocimiento directo de Andrés, porque claro, él murió en el año ya 84, siento muy mozo, tenía 20 pocos, 27 años sobre ahí, murió en un accidente ahí para la cuenca del Nalón. Y bueno, podría llamarse definirse como lo que es el moderno activista lingüístico de anguaño, es decir, ya era una persona muy activa, que daba clases, que escribía poesías, que organizaba eventos de todo tipo y tal. Entonces era una persona, digamos, que aprovechaba todos los recursos para hacer bandera de la reivindicación. Y después, bueno, luego ya tendrían que hablar los expertos y tal, pero bueno, después con el paso del tiempo y tal, que se van haciendo recopilaciones del su trabajo estrictamente literario y tal, pues bueno, todos los autores coinciden en que lleva una voz del surdimiento importante, muy importante desde el punto de vista estrictamente literario, y por lo tanto, digamos que tiene esas dos vertientes, una vertiente más reivindicativa y otra también desde el punto de vista de valores, desde el punto de vista estrictamente literarios, muy importantes, que es importante eso, por eso transmitir y seguir transmitiendo los sus pensamientos y el su labor, porque bueno, yo creo que pueden servir de ejemplo tanto para personas que se adheren a la reivindicación lingüística como para las personas que se dediquen a conocer la literatura asturiana. Tienen ese doble valir. Sí, hombre, yo creo que sí era el objetivo cuando entamaron estos premios. Siempre hay, desgraciadamente siempre hay un premio negativo porque siempre hay gente que lo merece, pero también es importante tener presente que todos los años, estos 30 años, pues hubo gente que mereció ese premio positivo, y no solo la gente que lo merece, sino que bueno, el xurao ya dará los argumentos en el propio acto y en el propio tal, pues al llegar el acta pues ya argumentará mejor ese premio, pero siempre suelen decir que bueno, tienen que escoger ese premio entre otros cuantos, siempre hay diferentes candidatos. Eso quiere decir que siempre hay personas, entidades o establecimientos o cualquier tipo de cuestión a lo largo del año que faen cosas por el asturiano, bastantes, y que el xurao tiene que escoger entre unos cuantos, y eso siempre pues lleva una señal para la lengua. Evidentemente está también la versión negativa, que siempre hay gente que no fai todo lo que tendría que hacer o que directamente fai cosas contra el asturiano, pero bueno, entendemos que lleva un poquitín la tradición de estos premios y que sirve muy bien, pues bueno, para espellar lo que es la realidad lingüística de Asturias, que hay mucha gente trabajando por el asturiano y que hay alguna que trabaja a la contra, pero bueno, cada vez esperemos que sean menos, y esperemos que algún día no haya quedado ya el negativo y sean solo positivos. Sí, pues
Este sábado 20 de aviento, pues a las 7:30 en el antiguo Instituto de Xixón, pues va a ser la entrega de los premios, donde van a estar pues representantes de la Asociación Reciella. Si quiere estar, también podrá estar representantes de la Concapa y contarnos la su versión de los fechos. Y en ese acto, pues bueno, entregaránse tanto el pegollo a Reciella como el madreñazo a la Concapa. Después va a haber una intervención, espero que muy breve por la mi parte, que la Xunta suele hacer, digamos, una especie de resumen del año a final de año siempre sobre lo que fue el año lingüístico, podríamos llamar. Y después pues está también una intervención musical al cargo de Xulio Ramos y de Emilio Rivera, que bueno, este año considerámoslo, pues bueno, facíanse los 30 años y bueno, Xulio Ramos fue una persona que tuvo relación personal con Andrés y tal, y bueno, parecíanos una cosa prestosa, pues bueno, establecer esa ponte a lo largo de estos 30 años a través de la música. Y nada, que saberá todo el mundo que quiera, y un acto abierto y tal, va a ser un acto, esperamos que guapo y emotivo. Va a estar presentado este año nuestro presentador, que es José Ignacio Varillas, va a echar una mano a Ana Vanessa Gutiérrez y tal, para que la presentación sea más vistosa. Y ya te digo, todo el mundo que sabe ir al antiguo instituto, pues bueno, puede disfrutar del acto y después de la actuación musical. Después, como siempre, pues bueno, vamos a tener una espicha que también está abierta a todo el mundo, y que bueno, estos días, bueno, todas las personas que quieran, pues que pueden contactar con la organización para acutar sitio, y bueno, allí aprovecharemos pues para tomar unos culetinos y conversar con la gente premiado. Bueno, yo creo que el balance, yo creo que, bueno, y él precisamente lo que hacemos en el acto, ese balance en este discursín que solemos dar, pues haremos balance de este año. Y yo creo que vamos, y es una visión que tengo de momento personal, ya en el mismo día del acto, a ver, digamos, en el texto de la organización cómo se expresa, pero vamos, yo creo que personalmente, yo creo que fue un año, como viene siendo también unos cuantos años anteriormente, son años yo creo que de cierta esperanza en el movimiento, porque estamos viendo que una reivindicación histórica sigue presente en Sky, sigue caltreando a diferentes movimientos y diferentes grupos sociales que reivindican todo tipo de cosas, y yo creo que más que nada lo que vamos a intentar transmitir al movimiento de reivindicación y es que hay que ponerse, digamos, a reflexionar y a trabajar para preparar un futuro que tenemos con bastante posibilidad de que las cuestiones tanto de derechos lingüísticos como de oficialidad, como de una política lingüística relativamente efectiva, pues yo creo que se abre un panorama de ciertas posibilidades para que eso se pueda llevar adelante, que fue lo que no pasó en las últimas décadas. Yo creo que vivimos un momento de efervescencia que el movimiento de recuperación lingüística tiene que aprovechar para hacer llegar las nuestras razones a Entamamos ya con nuestro alderique, güey, en Alderiques de Asturias Televisión, vamos a falar de ese proceso de Podemos y concretamente de Podemos y Son. Como siempre, vamos a hacer la presentación de la gente que nos acompaña güey en este alderique, y como siempre también damos les gracias, les más fondas gracias por estar en nuestras cámaras, en nuestra televisión. Entamo por la mía mano derecha, está con nos Humberto Escandón, que es representante del sindicato UGT en la Torrella Portuaria y que se presentó a este proceso. Humberto, muchas gracias. Presentóse a este proceso, como decimos, en la denominada Plaza Podemos, internet, y bueno, pues nada, vamos a ir charlando. Humberto, gracias por estar aquí. Vamos ahora para Manzorga, estamos con Mario Suárez del Fuello, que está detrás de ese grupo nomado Si Son, Si Puede. Mario, gracias también. Gracias a vosotros. Vamos a charlar un cachín aquí en Alderiques de Asturias. Y retornamos a la mano derecha para rematar esta presentación con
lo que lle la candidatura de Somos Asturias con Sandro Fernández. Sandro, gracias. ¿Qué tal? Vamos a charlar también un cachín. Y para completar esta mesa de Alderique, qué mejor que la compañía de la nuestra redactora, la periodista Hanna Sánchez Morán. Hanna, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Samuel. Vamos a preparar unos entrugues, preparemos unos entrugues guapes y vamos a ver cómo nos responden estos candidatos a Podemos y Son. Lo que sí me prestaba, Hanna, sí, era que nos hicieras una esvilla, porque la gente puede estar viendo el programa, Alderique, y pensar, bueno, ¿de qué están falando? Explícanos de qué estamos falando. Vamos a hacer un apunte con 4 cosinas rápidas. La campaña electoral de Podemos y Son para la Secretaría General y el Consejo Ciudadano va a extenderse hasta el día 25 de Avientu, día de Navidad. Darreu, del 26 al 30 de Avientu, van a llevarse a cabo las votaciones, que van a ser a través de internet. Entamamos 2015 y el día 2 de enero va a proclamarse el ganador, la ganadora. Magar el día 3 va a abrirse el proceso para lo que llegue la candidatura popular que va a presentarse para las elecciones municipales. Destacar que para los 25 puestos, 24 más 1, lo que llegue el Consejo Ciudadano y en la Secretaría General, hay candidaturas individuales e independientes, como ya la de Humberto Escandón, y también tenemos candidaturas conjuntas con una lista por detrás, como ya la de Mario Suárez y la de Sandro Fernández. ¿Por qué tenemos a estos 3 candidatos? Bueno, pues porque son los que tienen mayor número de suscritos a día de hoy. Entonces, bueno, interésanos que este Alderique sea lo más interesante posible y lo más diverso. Para hacer un Alderique igualitario vamos a seguir una serie de reglas. A lo primero vamos a entamar con una esvilla de lo que es la su candidatura, con 1 minuto para cada uno, y después a las extremas entrugues que tenemos preparadas Hanna y yo, vamos a daros 2 minutos. Por eso, para aprovechar un poquitín el tiempo, entamo por este orden, Humberto, con usted. ¿Qué esvilla puede hacer en 1 minuto de la su candidatura de Podemos y Son, Humberto? Bueno, lo primero, buenas noches, pedimos disculpas porque yo no fui educado en el bable, con lo cual de bable muy poco, procuraré en la medida de mis posibilidades utilizar lo más posible que pueda, pero va a ser dificilísimo. En cuanto al tema de la candidatura pues bueno, está muy clara, ya se fue presentando, se dijo en la asamblea. Lo único que buscamos es tener un partido político fuerte e importante en Gijón, que es Podemos, donde participen todos los afiliados y desafiliados, que ahora mismo son más de 2.600, y con esa idea es con la que empezamos y con la que trabajamos. Y poco más te puedo contar. Muy bien, bueno, ahora sería el turno para usted, Mario. Una espilla un poquitín de esa candidatura. Vamos a dar también ese minuto para que pueda hacerlo. Para adelante. Buenas noches. La candidatura Si Puede, y una candidatura que está formada por 11 hombres y por 11 mujeres que representen muchas de las sensibilidades de la nuestra ciudad. Entonces, una candidatura cuyo objetivo, como el de todos los que estamos participando en este proceso, es fortalecer Podemos y Son, hacer de Podemos y Son una organización fuerte, potente, democrática, participativa y fundamentalmente que esté preparada para seguir movilizando a la sociedad, para seguir movilizando a la gente, para ganar las instituciones, para devolver las instituciones a la buena gente. Ese es el objetivo fundamental, ganar las elecciones municipales, las autonómicas y las estatales. Ese es el objetivo. Y vamos a rematar este primer turno de intervenciones con el otro candidato que nos acompaña hoy aquí, que es Sandro Fernández. Ese minuto para hacer, Sandro, una esvilla de lo que es la su candidatura, en este caso la de Somos Asturias. Muy bien, Somos Asturias y una candidatura que presentamos a la Secretaría General del Consejo Ciudadano de Podemos y Son, igual que presentamos candidaturas semellaes, llamadas también Somos Asturias, en otros concellos de Asturias. Es decir, hay una candidatura Somos Asturias en Ubieu, otra en Mieres, otra en Carreño, otra en Chena, otra en el Valle Alto de Peñamellera, y la nuestra idea es construir concellos de Podemos fuertes, coordinados, construyendo un país y construyendo un Podemos Asturias que pueda hacerse cargo de la tarea que nos toca, que ya era de gobernar el Principado de Asturias, nada más y nada menos.
Con esta primera experiencia, este primer averamiento, doy vos les gracias por estes primeros rempuestes. Bueno, unha vegada fecho isto, Hanna, lo que nos prestaba lle también que, bueno, ficieras ya les primeras entrugues ya para entrar un poquitín ya en lo que lle en el forno ya contó, con la farina, entrar en farina. Vamos a entrar en farina. Bueno, lo primero de todo yo quiero agradeceros de nuevo a todos la vuestra presencia aquí en Alderiques de Asturias, porque, bueno, lle un apueste por la información, por la transparencia, y la verdad que oxalá todos los partidos hicieran lo mismo, que el poder hablar con todos los candidatos. Dicho esto, también quiero añadir que sé que está siendo una carrera perdura en esta campaña, sobre todo por lo que se comenta en redes, en Skies, y bueno, no sé, eso voy a preguntaros-lo yo, si está siendo del todo muy limpia, muy transparente, eso me lo comentáis yo. Lo que me llamó la atención y quiero comentaros es un artículo que escribieron 8 candidatos al Consejo Ciudadano de Podemos Sesión, que no están en vuestras listas y que son Pepe Fuertes, Aida Rodríguez, Jorge Otero, Ana Bayón, Amaya Alonso, Rafa Velasco, Manuel Rodríguez y Luisma Rodríguez. En el mismo artículo indiquen textualmente que son partidarios de recoger la diversidad de todo el electorado de Podemos en sesión y que el Consejo Ciudadano que mejor deba representar esa prioridad tendría de ser aquel que naza de unas votaciones en que les más de 2.600 personas de sesión, que son muchas, la verdad, inscritas compusiera la su propia papeleta de voto con las 24 personas que más en foto y merecen, independientemente de si presenten en una lista o de manera individual. La mi entruga, con todo esto arriba de la mesa, pero un yau, y la misma para todos, que me comentéis si esta campaña vos parece que está siendo limpia, transparente, y si no, pues bueno, si hay alguna maniobra, estrategia que no vos preste, y si consideráis que la fórmula más afalladiza, como dicen estos compañeros, de ir una lista individual y independiente o de ir una lista conjunta. Vamos a respetar ese orden anterior. Entamamos con Humberto, 2 minutos para responder esta historia. No, me sobra la mitad. Vamos a ver, la limpieza y más entre los candidatos, por lo menos de lo que vi parte, tanto Mario como Sandro son unos compañeros con los que trabajaremos al 100% a partir del 2 de enero, del 3 de enero, como lo queráis mirar, con lo cual en ese aspecto yo no veo, más allá de que algunas personas puedan intentar meter cizaña entre nosotros, que no lo van a conseguir. Yo creo que está siendo bastante limpia. Hay que tener en cuenta que es la única campaña que sale a los medios. Con lo cual la diferencia es fundamental. O sea, ya me gustaría a mí ver algunas campañas de tipo en otros partidos que saldría o no saldría en los medios. Y luego nada, lo que dicen los compañeros que se presentan como independientes, que además me parece es algo muy correcto, piden, digamos, las candidaturas abiertas al 100%, pero bueno, son legítimas y por supuesto ilícitas las candidaturas de Sandro y Mario, y además los votantes van a poder optar por si voten a todos, a uno, a pocos, a más, a menos, o sea que en ese aspecto, pues bueno, bastante libre. La diferencia es el voto nucu de votarlos a todos en bloque, pero bueno. O sea que eso é la súa opinión. Vamos agora, Mario, con el so turno un pouco este tema que se tiene falado, como decía Hanna en redes sociales, este tema de llistes consustes, llistes independientes. 2 minutos, ¿qué podemos decir? Vamos a ver, yo creo que es legítimo todas las posiciones y todas las visiones. Es decir, yo creo que no hay posiblemente organización más democrática que la nuestra, y que tan válido presentarse individualmente como coyuntivamente. Yo, cada un fai la estrategia que lle interesa para defender esa situación. Entonces, lle tan abierta la situación como que efectivamente el botón pues pone lutos, pero también en ese botón esa lista que plantean puede hacerse con las dos listas y con las listas independientes perfectamente. Y luego también hay que decir que la cordialidad entre los 3 candidatos lle no solo buena, sino que lle exquisita, pero que sí hay elementos que están condicionando la situación y que están envenenando en algún momento en una situación en redes
redes e que aparecen na prensa. Evidentemente, esas personas que están envenenando, desde el momento que están atacando el código ético de Podemos, están fuera de Podemos, independientemente de que tenga escrites. Es decir, en el momento que esas personas sean públicos los nombres, es decir, están fuera de Podemos, porque en Podemos no jugamos ese juego, no xugamos ese xuego. En Podemos estamos para facerles cosas de outra maneira, para debatir, para discutir, e podemos tenerles diferencias, pero cabe todo el mundo que respete los mínimos democráticos y participativos que se establece. Bueno, veo que non estáis gastando el tiempo, estáis moi disciplinados. Vamos agora con Sandro, la súa opinión deste primer asunto que ponemos en riba a la mesa, neste Alderiques de Asturias, este asunto de les llistes, como decíamos, las redes sociales agora e Podemos, que nos puede contar, ¿no? Que Podemos usa muchísimo esas herramientas informáticas nuevas. ¿Qué podemos decir en 2 minutinos o lo que preste de este tema de les llistes, Sandro? Una máxima de cualquier usuario de las redes sociales é que non hai que alimentar al troll. Hai troles neste proceso, estamos sufriéndolos en maior ou menor medida todos los candidatos en esta campaña electoral y evidentemente lo que non hai é un xogo sucio, bueno, ni sucio ni de outra manera, porque non hai un xogo, e é simplemente una serie de propuestas que se planteen a los inscritos en Podemos Sesión y que los inscritos tendrán que valorar mellor ou peor. Nese sentido, suscribo lo que dixeron Humberto y Mario. No hay, somos todos compañeros, ¿no? Como decía aquel ilustre policía mientras se pegaban, que somos compañeros, coño, pues esto igual, somos compañeros, coño. Respecto a lo de les llistes, yo aquí lo que detecto es un cierto ruido de fondo del que el responsable es el bezu que tenemos o el que nos tienen avezados otros partidos de hacerlo todo a escures, en cuartos de hotel, a las 2 de la mañana, tirando de móvil. Nosotros estamos debatiendo y conformando unos órganos de dirección de Podemos Sesión de una manera transparente y abierta, igual que se hizo a nivel estatal con la Asamblea, si se puede. Lógicamente eso choca con los bezos que tiene la ciudadanía por culpa de los grandes partidos de la casta, ¿no? Y evidentemente pues van a llovenos críticas por ese aspecto. Les llistes son toes necesariamente abiertas porque el proceso de votación ya abierto. Como bien dijeron ellos antes, el elector va a tener que escoger los 25 nombres, el secretario general más otros 24 que quiere para el Consejo Ciudadano. Va a poder escoger los de los independientes o de las 2 llistes que se presenten, una cuasi completa y una muy poco completa, que es la nuestra. Bueno, ahí estamos ya con este primer averamiento. Estamos preto ya de casi más de 15 minutos charrando. Vamos a hacer una posa para retornar un minutín con más temas en riba a la mesa de este asunto de les primarias de Podemos Sesión. José Ramón Oliva, que yo una de las personas, José Ramón, gracias por estar en Alderiques de Asturias. Hola, gracias a vosotros. Una de las personas que estáis detrás de esto de los ídolos y las comedias, y lo que nos interesa aquí en esta televisión 100% asturiano, y un poco cómo es ese proceso de escritura y recuperación de todas nuestras tradiciones. Bueno, lo que hacemos para las comedias que estamos haciendo ahora, bueno, estos últimos años... Ahora está con nos Pablo Canal. Pablo, gracias por estar en Alderiques de Asturias. Gracias a vosotros. Estamos hablando de sidros y comedias. Presentóse güey como una recuperación. La primera entruga, qué guapo recuperar unas tradiciones que tuvieron un tiempo que casi se pierden, ¿no? Sí, la verdad es que la historia de los hidros y las comedias es como un río, ¿no? Aparece y desaparece con cierta frecuencia. Esperemos que ahora ya con todas estas iniciativas que estamos haciendo y con las que estamos colaborando, que esto que ya perdure, ¿no? Que ya no se pierda otra vez más. Ya estamos aquí otra vegada. Vamos a seguir con este alderique, un alderique, como decíamos, para nos importante, porque en redes sociales, el fenómeno Podemos, y sí que me prestaba, en este caso, vamos a poner otra entruga, unida con lo que falábamos en antes de la posa, que es la siguiente. ¿Cómo se integrarían, precisamente, falabais de que, bueno, no hay roces, sino que son cuestiones que pueden, las redes sociales tienen como muchas ventanas abiertas, ¿no? que dan esas posibilidades. La entruga que teníamos preparada y es la siguiente: ¿cómo se integrarían precisamente los equipos
finales a esas personas de les candidaturas que non ganaron. Humberto, por exemplo, 2 minutinos o lo que precises, antes no precisaste. No sé si entendí muy bien la pregunta. Si te refieres cómo va a funcionar después un consejo ciudadano donde pueda haber gente después de que salga la ley definitiva o el consejo definitivo, si va a haber una integración de personas que te ven en otras candidaturas o en otras corrientes en lo final. Vamos a ver, integración en cuanto orgánicamente no hay posibilidad. El órgano es el que es y no hay más. El secretario general, en este caso no hay secretaria general porque no se presenta ninguna compañera, y 24 personas, 12 mujeres, 12 hombres del Consejo Ciudadano. Entonces sería lo orgánico. Dices tú, los que queden fuera, entre comillas, que queden fuera no queda nadie. O sea, vamos a seguir trabajando todos, uno con otro, en los grupos de trabajo, o círculos, si lo quieren definir así. Eso, ahí sí es donde sí va a trabajar tanto el secretario general como las mujeres y los paisanos del Consejo Ciudadano, para ver cómo se organiza y cómo se va empezando efectivamente a trasladar a toda la ciudadanía, y cómo se van conformando todos los grupos, si se unifican, si hay más, menos grupos, más círculos, menos círculos de barrio, locales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso ya va a ser el propio órgano en sí. Los demás vamos a seguir estando ahí para lo que haga falta. Mario, este tema de la integración que se tiene falado también, integración de cuando salga esa candidatura, la que sea, después si hay integración de otras personas en los equipos finales, colaboradores y demás. La elección para el órgano de dirección, para el Consejo Ciudadano, va a estar compuesta por las 25 personas que salgan, pero eso no implica que los demás queden fuera más que de ese órgano. O sea, las demás personas van a seguir y deben seguir y tienen que seguir trabajando en todos los estalles de Podemos, es decir, desde los círculos sectoriales a todos los sieres que nos van a salir. O sea, hay trabajo a segalla para todos y para cada uno. Es decir, nadie tiene que sentirse después de estas elecciones excluido de Podemos. Ese es el mensaje fundamental que creo que tenemos que transmitir los tres candidatos. Es decir, salga quien salga, al día siguiente tenemos que estar todos en el mismo barco el día 2 para entamar a trabajar, para ganar, por una parte, para construir Asturias y de Podemos Asturias, y a los 2 días para entamar a hacer una candidatura de unidad ciudadana que sea la que recupere para la ciudadanía de decisión el poder municipal. Pero nadie puede sentirse excluido, todos debemos trabajar, y creo que estamos trabajando para que nadie se sienta excluido el día 2 de xenero. Pero importante las respuestas que estáis dando, porque era una de las dudas que hicieronnos llegar. Sandro, para rematar este turno de intervenciones, ¿cuál es su opinión de este asunto? Coincido básicamente con lo mismo, como ves. Estamos bastante más en sintonía de lo que igual tú, como buen periodista, esperabas. Evidentemente el día 3 de xenero va a haber que trabajar unos con otros, igual que llevamos trabajando hasta ahora en grupos de trabajo y en otros estalles de Podemos. Respecto a la composición del Consejo Ciudadano, nosotros mismos en el pecado llevamos la penitencia, es decir, llevamos una lista de 14 personas, con lo cual Somos Asturias deja 10 puestos para que los ocupe los más votados del resto de las candidaturas o los candidatos que se presenten fuera de listas de manera no adscrita, ¿no? Pero hay algo más, y es que tampoco nos parece que el Consejo Ciudadano tenga que ser una especie de Sanedrín, ¿no? donde se marque todo el día a día de Podemos. O sea, Podemos en sesión son, como bien decíais antes, más de 2.500 inscritos en estos momentos, más todos los que se vayan sumando, que es previsible que sean muchos más, ¿no? Porque esto va creciendo día tras día. Lo normal es que las decisiones sean colectivas y se arbitren mecanismos para que todos esos inscritos e inscritas participen en esas decisiones. Entonces el Consejo Ciudadano tendrá un trabajo, un labor puramente gestor, de dinamización, pero evidentemente hay que tener una horizontalidad lo más horizontal, valga la redundancia, posible.
Bueno, pues agora non sei se Hanna tienes outros entrubes que... No, pero por una parte, bueno, agradeceros las respuestas porque, bueno, sí, como decís tú, es interesante ver que al final van a estar todos en el mismo barco, ¿no? Por lo que vemos. Y hacémonos eco por un lado de lo que la gente opina y también de, como comprenderéis, de lo que vienen de otros partidos. Entonces, bueno, para eso, para que expongáis lo que pensáis de verdad y lo que sentís y vos defendáis también. Entiendo que hay mucha gente que intenta atacar. Vamos ahora a seguir haciendo entrugues concretes a cada candidato si vos parece. Entonces, bueno, empezamos con Humberto. No va a ser nada complicado. Pero bueno, Humberto, mucha gente piensa que es una temeridad enfrentarse o presentarse, una temeridad o una valentía, como quieras mirarlo, como candidato individual a estas elecciones. Entonces, bueno, quiero que nos comentes qué pienses, por un lado, y también con qué sofitos cuentes para algamar la Secretaría General. Vamos a ver, eso díjelo precisamente en mi presentación, que unos tachábenme de valiente y otros de iluso. Bueno, pues sí, efectivamente, como iluso con ilusión, allá estamos. Y fundamentalmente yo lo planteo como coherencia del partido en el que estoy, del partido que quiero que sea, y precisamente, pues sin más, te presentas a la candidatura. Y bueno, pues luego hay compañeras, compañeros que te apoyan, te avalan, te ayudan, te echen una mano, en fin. ¿Sientes esos ojitos en todos, no? Sí, no, vamos. ¿No te sientes más solo por hundir con una candidatura detrás? Por no, en absoluto, pero en absoluto. Además, si rascamos un poquitín más allá de lo que es la superficie, nos damos cuenta que tanto un compañero como el otro, pues sumen a lo mejor un 10, siendo generosos un 15% de los afiliados, que den el 85%, y ahí hay mucho que cortar. Entonces, bueno, esa situación es importante también, que no digo que estén conmigo ni mucho menos, pero bueno, quiero decir que no hay una cosa tan palmaria como si fuese un 49-49 y qué pasa con el 2 restante, ¿no? Van a ser ese 85 los que decidan. Entonces, Mario, quisiera que nos explicaras, porque sentimos varias veces a lo largo de la vuestra campaña que sí, la vuestra candidatura y la auténtica candidatura sisionesa, afirmándolo. Y entonces quisiera que nos explicaras eso por un lado, y también si pensáis, como, no sé, o sea, mucha gente dice que vosotros pensáis que somos Sisión bien impuesto donde somos Asturias y por eso la vuestra es la auténtica candidatura sisionesa. Vamos a ver, Sisión si puede lleva en el nombre, precisamente el nombre de la ciudad, y una candidatura que nace de la gente que viene trabajando en la mayoría de la gente que está en nuestra candidatura. Hay una candidatura de gente que está en los grupos de trabajo, de la gente más implicada, más activa en el círculo de decisión, en la asamblea de decisión. Desde esa perspectiva y es desde la que decimos que hay una candidatura de decisión, más luego el si puede, que y el grito que nace del 15M y que recuelle también ese espíritu. Y una candidatura que tiene una presencia muy plural de lo que llega a la ciudad, de gente con una trayectoria de lucha y una folla de servicios bastante presentable, y yo de otra serie más moza, es decir, bien preparada y con experiencia. Cuando nosotros falamos de Somos, que son otros compañeros que están trabajando desde otra perspectiva. Y aquí sí que me presta a decir también que independientemente de las diferencias, tanto la candidatura que fai Humberto como los independientes, como la candidatura de Somos, como la candidatura de Sisión si puede, lo que están haciendo es dar más poderío a Podemos. Nunca mejor dicho lo de poderío, o sea, están recibiendo más siente desde distintas ópticas, que son los enfoques que cada una de los candidatos tiene, y eso es lo que fai enriquecedor la posición. En cuanto al tema de Somos, nosotros creemos que Somos nace desde arriba, como ya dije en algún momento, y que no cupo la posibilidad de que todo el mundo tuviera ahí, no fue una posibilidad abierta al círculo de decisión y a la asamblea de decisión. Muchas gracias. La pluralidad, yo lo guapo, ¿no? Exacto. Sí.
Sandu, por que primeramente lle na Antigua que se fai mucha xente, dende Somos Asturias dos candidatos, por unha parte estaba usted e tamén estaba Orlando, entonces bueno, la xente quiere saber si é real esa consonancia o unha estrategia de marketing que sentamos al principio, ¿cómo que nos puedes explicar? No, la nuestra idea ya era presentar más de una candidatura a la Secretaría General de Xixón, porque entendíamos que lo importante non era el candidato o la candidata a la Secretaría General, lo importante era el proyecto que había detrás, y que lle un proyecto tan de Xixón como de Uvieu como de Avilés, porque, bueno, precisamente llámase Somos Asturias, pues Pato Asturias, efectivamente. Orlando, por las razones que fueran personales, decidió dejarme no sé si decir el muerto en televisión a mí, pero la idea ya era presentar más de dos, incluso por las razones que fuera, por la dinámica de la asamblea presentaronse dos y luego quedó una. Respecto a eso, parece importante insistir en que el secretario general, a pesar del nombre que tiene, tampoco lleva una figura que al nuestro juicio, al juicio del modelo que defendemos en Somos Asturias, tenga que ser un general, sino más bien un secretario, es decir, alguien que faiga pues tome nota, dinamice, faiga de portavoz en algunos estalles, en otros delegue en otros portavoces, coordine, pero no una especie de conducator, ¿no? de Podemos. Entonces, en ese sentido, dábanos igual que fuera Orlando, que fuera yo, que fuera otro compañero, otra compañera o quien fuera, ¿no? Cualquiera que fuera a defender este proyecto por mucho más por encima de las personas. Entendemos entonces que en Somos Xixón hay una sintonía total y buena y no hay ningún tipo de problema, ¿no? Absoluto. Estamos falando unha lingua aquí na Alderiques de Asturias, unha lingua despreciada, arrequexada dende los sentamos de la democracia del siglo pasado, e a nós na Alderiques de Asturias como medio multimedia, radio e televisión 100% asturiano que entamemos casi fai un año, interésanos en forma saber fuerzas políticas, ya que les que tan o sofiten un poquitín o directamente desprecien a lo que é la lengua propia del nuestro país, queríamos entrugavos qué espacio tiene l'asturiano en las vuestras candidaturas y también de cara al futuro, ¿qué pensáis del asturiano y si desde un sitio, la ciudad más importante de Asturias, tiene que darse un emburrión para que de una vegada per todes algame el estatus legal que tienen, pues como decimos siempre, a 300 kilómetros? Sentamos por ti, Humberto. Bueno, en el tema del asturiano va a ser como con el resto de cualquier otro tema que quieras plantear. Va a ser lo que decidan las ciudadanas y los ciudadanos. Ni más ni menos, ni menos ni más. Yo personalmente creo que estamos en un momento en que la mayoría están de acuerdo en que se vaya potenciando cada vez más, llegar a la cooficialidad del asturiano y que se pueda trabajar en ello, pero de una manera seria, porque hasta ahora se hicieron 4 casi galines que no van a ningún lado. Entonces yo creo que en ese aspecto, yo creo que la mayoría sí está con ganas de desarrollarlo y que no tardando mucho sea cooficial. Mario, en esa candidatura, si además ponéis lo de decisión si se puede, pues en esa candidatura ¿qué papel tiene el asturiano y sobre todo más que ahora el futuro del asturiano? Yo creo que tengo que ser sincero y es que Podemos llevamos 9 meses trabajando y estamos construyendo este edificio que está costando mucho, y el tema del asturiano, desgraciadamente desde mi punto de vista, no tuvo la categoría que tiene que tener, ni en Podemos ni en la nuestra candidatura tiene todavía el peso que tiene que tener. O sea, por lo tanto, parto de un fecho autocrítico. Es decir, desde mi posición, yo tengo una posición muy clara y voy a defenderla dentro de la candidatura y dentro de Podemos, es decir, en la medida que Podemos vaya construyéndose, de que el asturiano tiene que ser lingua oficial. Es decir, es allí la única y el único objetivo que puede valer para seguir recuperando el asturiano y no estar
requisiado. Y desde las distintas instituciones tendrá que ser Podemos y la mayoría de Podemos que esté de acuerdo con eso quien lleve al ayuntamiento una política de potenciación de la lengua asturiana mucho más importante de la que está viendo ahora, y por supuesto llevar al Parlamento asturiano a una mayoría a que algamemos la oficialidad de la lengua. Sandro, ¿qué podemos decir del asturiano, esa lengua que parece que no existe? Bueno, pues que tendremos que visibilizarla, ¿no? Es decir, yo soy falante de asturiano y como tal pues tiendo a expresarme en esta lengua, y es cierto que vivimos en una sociedad que no favorece esos espacios de comunicación y que Podemos, al mi entender, tiene la obligación de visibilizar esa situación, de visibilizar a esos falantes. Evidentemente cualquier decisión que se tome tiene que ser mayoritaria, tiene que ser democrática y tiene que ser respetando la Declaración Universal de Derechos Humanos, y nunca de más recordar que los falantes de determinadas lengües también somos sujetos de derechos humanos, y que por tanto la nuestra reivindicación de una igualdad efectiva con los falantes de otros idiomas tiene que ser atendida y no puede ser desdeseada, mucho menos en una estructura como Podemos, que prácticamente a día de hoy la única línea colorada que plantea cualquiera que quiera ver a esta organización lleva un respeto escrupuloso por esos derechos. Esperamos que sea así, que respeten los derechos de los ciudadanos falantes de asturiano, que a día de hoy non son respetados. Y vamos planteamos agora una entruga general para todos, y que también están en Skype, en redes sociales, y como no, que también nos interesa mucho a nosotros. Y es si creen que el secretario general tiene que ser también el candidato. Ya sé que ahora mismo no lleva la cuestión arriba de la mesa, ahora mismo lleva la formación del Consejo Ciudadano, del secretario general, pero queremos saber qué opináis sobre este tema, si el secretario general tiene que ser el candidato a la alcaldía o no, y de qué manera tendría que escogerse. Empezamos por Humberto. Bueno, yo repítolo una vez más y dígolo muy claro, y está en el proyecto, no. El secretario general de Podemos tiene que dedicarse solo y exclusivamente a consolidar y estructurar bien el partido, sobre todo en este primer mandato, que van a ser 3 años, y no tiene ni que presentarse en ninguna lista electoral ni participar institucionalmente, solamente orgánicamente dentro del partido. Eso es lo que yo propongo. Humberto, tiene claro que no. ¿Qué puedes decirnos al respecto, Mario? Sí, yo también tengo claro que dentro de los debates, de los escrutinios de la Asamblea Ciudadana de Podemos y dentro de la organización de Podemos no se planteó ninguna incompatibilidad entre el cargo orgánico y el cargo político, ni entre el secretario general ni el candidato a la alcaldía, y por lo tanto yo lo que planteo es que llegado ese momento puede caber esa posibilidad de que una persona pueda ser secretario general y pueda ser candidato a la alcaldía. Y digo esto que lleve una fórmula tan válida como los demás, porque tenemos el caso y no podemos cuestionarlo, porque salió con un 83% de los votos de la mayoría de la gente, el caso de nuestro secretario general, que es secretario general y que va a ser el candidato a la presidencia del gobierno, y no estoy diciendo nada, que no estoy aventurando nada, eso ya sí asumido por todo el mundo. Por lo tanto, cualquier modelo es válido, y desde la perspectiva de la candidatura de decisión si puede, cabe esa posibilidad, llegado el momento de valorar la situación que se da. Habría entonces esa posibilidad si la siente lo apoya, ¿no? Exactamente, si hay un sofito, si es necesario, pues sí. Muchas gracias, Mario. ¿Qué opinan de Somos Sisión, Sandro? Bueno, en parte podemos coincidir en que efectivamente non hai unha fórmula que sea mellor que outra. En Somos Asturias, en otros concellos, yo supongo que muchos de los que son candidatos a secretario general, secretaria general, optarán
legítimamente a ser candidatos a la alcaldía, yo respondo por la parte que me toca, que en Somos Asturias en Xixón. Personalmente yo non voy ser candidato a la alcaldía por decisión propia, individual e intransferible, y después, aparte de las motivaciones personales que pueda tener para decir eso, por otra razón que creo que es políticamente más importante. Creo que en Xixón tenemos el deber de abrir todavía más Podemos a la xente que non está participando actualmente en Podemos, y por tanto non podemos a finales de aviento del 2014 non podemos dar ya un candidato o una candidata a la alcaldía. Es decir, tiene que ser la xente la que escuella quién va a ser ese candidato o esa candidata, fundamentalmente porque non nos olvidemos de que Podemos non se va a presentar a las elecciones locales. Podemos impulsará o apoyará alguna candidatura de Unidad Popular y Ciudadana que tendrá que construirse con Podemos y con asientes sociales de la ciudad que no tengan que ser inscritos ni militantes ni siquiera simpatizantes de esta iniciativa, ¿vale? Entonces, mal vamos a empezar un diálogo con esos movimientos sociales y con esos asientes sociales si ya de entrada os decimos quién tiene que ser el candidato a alcalde de Xixón, ¿no? Eso non toca agora, y cuando toque ya lo discutiremos. Non toca agora, y planteáis un proceso para el futuro que sea una votación mayoritaria. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Muchas gracias. Vamos a falar de futurible. Tenemos una fuerza política que lle la Buesa, falamos en plural porque vos decís que todos estáis emburriando el mesmo carro que lle Podemos. Podemos entra con muchísima fuerza, hay las elecciones europeas con esos 5 eurodiputados y vienen per delante en este viniente año 2015 unas convocatorias que en el caso asturiano pues tenemos elecciones a los concellos. Por eso estamos falando ahora de Podemos Xixón y también a lo que lle la Xunta General, a lo que nomen Principado de Asturias, al Gobierno de Asturias. Lo que la xente puede falar lle en aritméticas parlamentarias y un poco ¿qué podría pasar si Podemos, vamos a poner el caso, que Podemos algama una representatividad que non podemos saber, por eso decía en antes que hay una cuestión de futuribles, si Podemos algama una representatividad determinada, pero que, hombre, lo más normal sería que algamara pues una buena, digamos, garrapiello, por ejemplo, de concejales en Xixón o si no a nivel asturiano. La entruga pactos con otras formaciones, ¿qué es lo que va a pasar? Entamamos cortipactos, bueno, estamos hablándose de Izquierdas Unidas, ECO, todo el otro día tuvimos con Alberto Garzón de Izquierdas Unidas, con Manuel Orbiz de Izquierdas Unidas, pero Izquierdas Unidas, ECO, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, imagináis, vamos para la decisión, imagináis que en Xixón hay Podemos saca 6 concejales y hay posibilidad de sumar con Izquierdas Unidas o lo que sea, ¿qué pasaría? O sea, los pactos en Podemos están, a mi modo de ver y a mi entender, muy claritos. Es decir, todo aquel, llámese como se llame, que cumpla con lo que es nuestro programa, y en este caso municipal será con el programa de la agrupación de electores, podremos hablar de lo humano y de lo divino sin ningún problema. Pactos de mesita camilla, como dicen por ahí algunos, y debajo de la mesa, ni uno. O sea que ponemos eso, que si, como diría que el programa, ¿no? Más menos. Sí, que eso es muy nomado. Mario, que la gente, como decía la nuestra compañera Hanna, la gente está entrando a mí en redes con lo que hablábamos en antes, el tema este de los pactos. Dicen, bueno, Podemos sí, va a agarrar mucha fuerza, como tal, pero bueno, no va a algamar la mayoría absoluta. Vamos a ponernos en el escenario Xixones. Podemos tiene 6, 7 concejales, ¿qué pasa? Sí, lo primero que quiero aclarar que estamos de acuerdo los tres en que el modelo de agrupación electoral independiente en la que vamos a presentar, que es una candidatura ciudadana en la que va a haber elecciones, todos los candidatos y las candidatas van a ser elegidos
en primarias, y por lo tanto el candidato a la alcaldía o la candidata a la alcaldía también va a ser elegida en primarias. Por lo tanto, desde aquí no hay ninguna propuesta de ningún tipo. Simplemente, es decir, a la respuesta anterior respondía a la pregunta que me hacíais. El momento procesal es el momento del mes de enero o febrero. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que el resultado que vamos a algamar en las elecciones municipales y un resultado bastante más importante que los 6 concejales que tú decías. Yo estoy convencido que partimos de un caudal importante que son los 15.000 votos de las primarias, pero esos 15.000 votos de las primarias a día de hoy están multiplicados por 2 o por 3, es decir, con lo que sentimos, con lo que recibes, la percepción que recibes de la gente de la ciudad, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ya muy claro que los pautos solo pueden hacerse a partir de un programa. Y a partir de la decisión que tome la mayoría de la xente de Podemos, la mayoría en la Asamblea Ciudadana o en el referéndum que se convoque a esos efectos. No habrá ningún pauto que no sea refrendado por la Asamblea y por los adscritos a Podemos. Y ¿hay xente excluida del pauto? Hombre, yo creo que sí hay xente excluida del pauto en principio, y la xente la xente, es decir, yo excluiría en principio, te excluido el PP y el Foro en principio, y a partir de ahí programa y programa. Muy bien, Sandro, la xente también entruga por las redes sociales y por otros xaos. Este tema de los pautos, dicen, a ver hasta dónde lleguen y después qué faen o con quién pautan. ¿Qué respondemos a esa xente? Que mientras facemos matemáticas non facemos política. Es decir, empezar a sumar, a restar, a buscar porcentaxes, a ver con quién pauto, con quién non pauto, si este lle máis afín a mí ou el otro lle máis afín al da cullá. Todo eso lo distraenos del labor que tenemos per delante, que lle el de llegar a las instituciones, poner la mano arriba de la mesa y decir, valió, aquí llega la xente, que es la que va a gobernar, y todo lo que había aquí, pues vamos, primero, a investigar a ver qué fue lo que tuvieron haciendo estos últimos años, que nos enteremos ya de una vez hasta dónde llega el expolio de la xente y de los servicios públicos, primera cuestión. Segundo, ¿quién tiene que pagar por ese expolio? Porque aquí hay que recaudar parte del dinero que se llevaron los que lo brindaron. Y tercero, un plan de rescate ciudadano, a lo menos para empezar, que permita que non tengamos en sesión, por exemplo, guajes pasando fame, xente que non pode pagar la hipoteca ou xente que non pode prender la calefacción con les xelaes que van caer. Eso é lo fundamental. Después de eso podemos falar con IU, con ECO, con Lucero Lalba, siempre y cuando tengamos muy claro que la cuestión de los pautos y de las alianzas ye secundaria. Que lo que importa ye empezar a hacer política dende la xente y para la xente. A más de los pautos, a la gente interesa mucho la candidatura que presentáis cada uno de vosotros. Voy a empezar por Humberto, que la verdad que como la candidatura y esto solo, os comentabas me quería ser patito feo, pero no. Pero bueno, la entruga tiene que ser obligada en este caso para ti. Y bueno, al ser un llebrao, mientras de ellos años en el sindicato de UCT, pues hay mucha gente que quizá ves comenta que UCT y un sindicato ha llegado a lo que denominamos Podemos los partidos de la casta. Entonces queremos saber qué opines sobre esos comentarios y si salieres escogido secretario general, si seguirías siendo responsable de la sección sindical de UCT en el puerto. Vamos a ver, yo no estoy liberado, yo soy el delegado sindical en mi empresa, en este caso la Autoridad Portuaria de Gijón, y desde luego no es por supuesto incompatible para nada. Y yo, pues si saliese secretario general, seguiría trabajando, entrando a las 6 de la mañana a trabajar y saliendo a las 2, que es mi horario de trabajo, y luego dedicándome al partido. Con lo cual, en los horarios de trabajo, pues a trabajar y para lo que sea. Si en el caso sindical, como sería el caso si sigo ahí, espero que no, que encuentre a otra compañera, otro compañero que se pongan allá, y después para el partido. O sea, en ese aspecto no cambiaría nada en absoluto. ¿No ves ningún tipo de problema en lo que te comentaba, del tema de que, bueno, UCT es un sindicato mayoritario que mucha gente considera que ha llegado a, bueno, en este caso al PSOE, podemos decirlo así, ¿no?
Bueno, vamos a ver, evidentemente hay compañeros de la UGT que son afiliados del PSOE. Bueno, también los hay que son afiliados del PP y están en la UGT, o sea que en ese aspecto no hay nada en absoluto. Yo la casta es una palabra que no utilizo y no me gusta utilizar mucho porque se autodenomina, o sea, cada uno se autodenomina y se autodenomina con sus actos. Entonces cuando ves actos pues que son nepóticos, que son endógamos, pues entonces ya sabes dónde está. Y me da lo mismo de dónde venga, de una parte del arco o de la otra parte del arco. Los ves, con lo cual se autodenominan, no el intentar demonizarlos. Yo una cosa que no la llevo. Se ve, no hace falta decir nada más. Muchas gracias por la aclaración que nos hiciste. Mario, en comparanza con la candidatura de Sandro, hay mucha gente que ve también, sobre todo, una diferencia generacional. Entonces, bueno, por una parte, prestaríame que nos comentaras si ves en ello un problema o si casi ves un punto positivo y también que en la candidatura lleves a figuras muy renombradas, ¿no?, de la izquierda sisonesa, como son Cándido González, Fernando da Silva, Mariti Pereira, bueno, entre otros u otros. ¿Cómo es esta situación? De que la gente diga que, bueno, por un lado, por un lado eso, la diferencia es generacional y ese sofito en estas personas que ya son tan conocidas, ¿no?, aquí en sesión. Sí, bueno, en primer lugar, y es cierto que la candidatura nuestra está compuesta de personas que se caractericen, una parte de ellas, porque dieron muchos años de su vida a la lucha y a la pelea y a distintas actividades dentro de nuestra ciudad. Y una candidatura con los nombres que tú acabas de citar, que lleve un pluralismo bastante, que representa lo que en Sisión fue una parte de la ciudadanía de tal. Y luego hay otras personas que componen hasta esos 22 que son más jóvenes, que tienen experiencia, que tienen buena formación y que completen esa asuntura entre experiencia y mocedad, y que son el fruto de lo que nosotros creemos que necesita Podemos, que necesita un partido naciente, que necesita un partido fuerte para las tareas que nos vienen encima, que son muchas y muy importantes. Las tareas que, como decimos, seguir con una movilización social que permita algamar y recuperar el ayuntamiento para los ciudadanos, el gobierno de Asturias y el gobierno del Estado. Por lo tanto, creemos que esa mixtura, esa mezcla de experiencia y mocedad puede ser importante y puede ser beneficiosa para Podemos. Muchas gracias, Mario. A las contras, Sandro, la vuestra candidatura, vista desde fuera, parece una candidatura de siente más mozo, de siente, bueno, sí, más joven, pero todos relacionados con movimientos culturales, literarios, feministas, y amestados también al asturianismo. Entonces, la antigua ¿crees que eso es positivo? La gente sea mozo, tan involucrado en el movimiento social de la ciudad, del asturianismo, o crees que hay gente que puede marcarse en contra de la vuestra candidatura? Bueno, evidentemente nosotros somos quien somos, ¿no? Es decir, poco más podemos hacer para mejorarles nuestras biografías como no sea seguir viviendo, ¿no? Cada uno aporta una trayectoria, entiendo que trayectorias muy diferentes, como tú dices, hay gente ahí muy mozo, hay gente que está prácticamente recién salido del movimiento estudiantil, como pueda ser Santifano, pero bueno, también gente con una trayectoria vital mucho más extensa y una experiencia mucho más dilatada, como pueda ser Francisco Estevez, y después pues tenemos otro factor generacional importante, que es el vacío. Es decir, el vacío es que nuestra candidatura, al día que vayas a votar, acabas en el número 14 y luego tienes que llenar. ¿Y tienes que llenar con quién? Con compañeros y compañeras muy válidos y muy válides que se presentaron a estas elecciones de forma independiente y que se presentaron también en la lista que lidera Mario. Yo mismo, el día que vaya a tener que votar, voy a tener que escoger, y yo evidentemente voy a votar a 25 personas, no voy a votar solo a las personas que van
a mi candidatura, con lo cual el valor, como me decían a mí cuando yo era guaje, íbamos a la escuela y todavía asistía a la mil, el valor presupónse, no solo en la candidatura de Somos Asturias, sino en el resto de los candidatos y candidates. Y entendemos por ese vacío que presuponéis el valor de la xente que, aunque no vaya a vuestra candidatura, también está bien preparada. Efectivamente. Y de xente que incluso va independiente y conoce el proyecto de Somos y lo respeta y lo valora como propio. Podíamos seguir falando muchísimo tiempo, pero bueno, como sabéis, dice esa frase que tanto se siente siempre, que la televisión tiene el tiempo como muy acotado. Entonces, bueno, acabósenos el tiempo, falemos muchos temas enriba a la mesa, lo que nos queda y agradecemos que tuvierais aquí en Alderiques de Asturias Televisión. Como comentaba la nuestra compañera Hanna, y de agradecer que tengamos este debate público y esta presencia a lo que no estábamos desgraciadamente avezados y bueno, sobre todo conocer un poquitín a estos tres candidatos, bueno, los tres más que tienen más ofitos a los órganos internos de Podemos Xisión, y que la xente pues eche una gollada a lo que hay un pouco outro xeito de facer política. Humberto Escandón, muchísimas gracias por estar en Alderiques Televisión, deseamos a todos suerte y bueno, prestónos mucho también eso que decís de traballar a comuña, para nos super importante. Vamos ver lo que pasa y a ver ese fenómeno Podemos, a ver lo que iba. Humberto, gracias. Gracias, muchas gracias. Mario Suárez del Follo, muchísimas gracias. Vamos a ver, Mario, a ver qué pasa si son más de 6 concejales, ¿no? Vamos a ver Entonces. Gracias, Mario, por venir y por dar la cara y por estar en Alderiques de Asturias Televisión. Sandro, de Somos Asturias, Sandro Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros. También agradecer que tuvieras esa posibilidad de aldericar con nos. Gracias, Sandro. Gracias. Y para rematar, Juana Sárez Moral, la nuestra compañera, muchísimas gracias por el trabajo hecho, por los entrugues, porque igual sentíame yo un poco solo aquí. Gracias, Hanna. No te vas a sentirte solo. Yo también deseo a los tres mucha suerte en la campaña, de verdad. Pues más nada, collacios hasta aquí este nuevo Alderiques de Asturias, en este caso lo que da el nombre a la propia canal, que es el Alderique, el aldericar de otro sitio diferente, tratando temas enriba a la mesa, y aparte tenemos como una marca de calidad, que es el asturiano. Utilizamos 100% el asturiano y eso es pero importante. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Seguid oyertes porque estamos expulsando una montonera de nuevo material, y sobre todo tenéis en cuenta que esta televisión facéislas cada una de vos, con lo cual les vuestras sugerencias a través de todas las herramientas informáticas son pero importantes, y también tenéis en cuenta que es pero importante que nos ofretéis. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Esperábamos que vos prestara este nuevo Alderique aquí na nuestra canal, na nuestra televisión, y seguimos oyertes a lo que vayamos expulsando. Un saludín, tallueu.